el diagnóstico institucional. Cuando hablamos de la gestión en la educación, y entendiendo que la gestión es un conjunto de procesos que se realizan con la finalidad de mejorar el servicio educativo en una escuela, un primer paso que tenemos que tomar en cuenta es el diagnóstico de la realidad educativa. Por eso vamos a hablar hoy sobre el diagnóstico institucional en la educación. Y cuando hablamos del diagnóstico institucional, tenemos que partir relacionando este esquema. ¿Cómo vemos en un mapa de proceso complejo o en un mapa general el diagnóstico institucional? ¿Cómo lo vemos el diagnóstico? Tenemos que señalar que el diagnóstico tiene que ver con una serie de actores en la escuela, con una serie de actores dentro de la institución, con una serie de actores en su relación con el poder y una serie de actores en relación a los conflictos, es decir, los actores y la institución, los actores y el poder, los actores y los conflictos. Es decir, ¿cómo está? ¿Quiénes son los actores en la escuela? ¿No? Si hablamos de la escuela, estamos hablando pues del equipo directivo, el equipo docente, del equipo administrativo, los padres de familia, los estudiantes. Entonces, tenemos que dar una mirada hacia allá. Entonces hay que ver cómo es la realidad de los actores de nuestra organización. Y cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que ver también los procesos internos de la escuela. Y los procesos internos de la escuela, recuerden que hemos señalado, tienen que ver con las dimensiones de la gestión educativa. Estamos hablando de la dimensión organizacional. Aquí nos referimos a la dimensión institucional, es decir, cómo está organizada la escuela. Tenemos que ver si es que en esta dimensión, ver la realidad educativa, cómo están determinadas las funciones, las responsabilidades, cómo son los procesos en la escuela, tanto en el aspecto pedagógico como en el aspecto administrativo. Tenemos que ver también la dimensión administrativa. Recuerden que tiene que ver con los recursos que contamos, ¿no? Recursos humanos, económicos, materiales. Tenemos que ver con la dimensión pedagógica, con la dimensión pedagógico-académica, pedagógico-didáctica, es decir, con el proceso educativo mismo. ¿Cómo es la realidad de este proceso educativo? Tenemos que ver con la dimensión comunitaria, es decir, la relación de la escuela con la comunidad, la relación de la escuela con la familia, ¿no? Con las organizaciones del entorno de la escuela. Cuando empezamos a hablar entonces de diagnóstico institucional, también tenemos que darle una mirada, cómo está nuestra cultura institucional a través de nuestros instrumentos. ¿Cómo está nuestra cultura institucional? A través de nuestro trabajo de la planificación educativa, ¿no? Nuestros instrumentos de gestión. Estamos hablando del proyecto educativo, del proyecto pedagógico, más conocido como el PCI, ¿no? El PI y el PCI. Y esto tiene que ver mucho para cuando nosotros empezamos a ver nuestra planificación, nuestros planes, tiene que ver mucho con ¿qué? Con la cultura familiar, con la cultura burocrática, con la cultura de concertación del diálogo, ¿no? Es decir, un imaginario institucional. Entonces, la cultura institución tiene que ver con ello, con la planificación, con los instrumentos de gestión. Pero cuando hablamos del diagnóstico también tiene que ver en el aspecto de la situación institucional, fundacional, cómo está no solo en relación a lo formal, sino también aquello que no es formal. Por eso se habla de un currículo prescripto, que tiene que ver con aquello que tal vez la escuela no tome en cuenta, pero que se desarrolla en sí. Es decir, con el currículo algunos
lo relacionan con el currículo oculto, aquello no planificado, pero aquello que sí se habla en la escuela, que sí contribuye con la realidad educativa. Generalmente tiene que ver con conflictos o con problemas que tienen que ver con algunas situaciones que influyen en el aprendizaje. Entonces, hablar de diagnóstico en la gestión, para una buena gestión en la escuela, hay que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con una mirada al interior de la realidad educativa de la escuela. Entonces, si vemos así el diagnóstico en la educación, habría que señalar que el diagnóstico en la educación es una actuación de carácter técnico. Miren esta precisión, ¿no? El diagnóstico en la educación es una actuación de carácter técnico. ¿Qué significa? Que es objetivo, donde la influencia subjetiva no debe dar cabida frente a una realidad educativa. Por eso se habla de un carácter técnico, ¿no? Que se desarrolla mediante un proceso de recogida y análisis de análisis sistemático de información, ¿no? El diagnóstico es una actuación de carácter técnico que permite recoger y analizar información. De acuerdo, evidentemente, el diagnóstico se hace a partir de una metodología, a partir de criterios de rigor científico, es decir, que se orienta a conocer y a mejorar situaciones educativas en los distintos ámbitos, en las distintas dimensiones donde se va a intervenir una vez conocido la realidad, donde se va a hacer la intervención profesional de la pedagogía para mejorar, evidentemente, el propósito de la escuela. Cuando empezamos a hablar de un diagnóstico institucional en la educación, empezamos a plantearnos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es la institución actualmente? ¿Qué ocurre dentro de ella? ¿De qué manera? ¿Y en qué medida? ¿Por qué pasa esto? ¿Desde cuándo sucede esta situación? ¿Con qué contamos para resolver estos problemas? Entonces, estas interrogantes nos van a permitir un poco a empezar a visorar cómo va a ser el diagnóstico institucional en la escuela. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos conocer de nuestra realidad educativa dentro o al interior de la escuela? Entonces ahí volvemos a recurrir un poco a qué es el diagnóstico, ¿no? Bueno, de repente en el plano del origen terminológico, que nos dice pues vía, a través, hipnosis, conocimiento, ¿no? Es decir, en general el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación, cuáles son las tendencias de la realidad educativa. Esta determinación se realiza sobre la base de información, sobre la base de datos, de hechos recogidos, que son ordenados sistemáticamente, que nos van a permitir describir, nos van a permitir analizar y determinar mejor qué es lo que está pasando en la realidad educativa. Entonces, conocer la realidad educativa. Cuando queremos conocer la realidad educativa a través del diagnóstico, tenemos que empezar a hablar de las dimensiones y ejes de análisis para la elaboración del diagnóstico. No olvidándonos que estos vienen a ser los procesos que describen, desde el punto de vista del diagnóstico de estos ejes de análisis, de estas dimensiones de análisis, son los procesos que describen, analizan y determinan la realidad de la institución y de sus ámbitos educativos. Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué ejes vamos a analizar? Entonces, ya hemos dicho que en la escuela, para conocerlo, lo vamos a fragmentar, lo vamos a dividir en partes. A eso se llaman dimensiones, ejes de análisis. ¿Cuáles son? La dimensión pedagógica, la dimensión organizativa e institucional, la dimensión administrativa de recursos y la dimensión de la relación escuela, familia y comunidad. Lo vamos a particularizar para hacer el análisis de la realidad, para conocer la realidad. Pero no se olviden que todo esto en nuestro sistema educativo actual tiene que ver también con los compromisos de gestión escolar. Es decir,
voy a tener en cuenta para hacer mi proceso de descripción, análisis y determinación de realidad de la escuela, tengo que tener en cuenta también los compromisos de gestión escolar. Recuerden que es muy importante esto en nuestro sistema, ¿no? Pero lo vamos a particular de esa manera. ¿Por qué es importante el diagnóstico en el proceso educativo? Es importante porque me permite sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una determinada realidad sobre el cual se va a actuar. Claro, tengo que conocer mi realidad. Yo no puedo decir vamos a implementar una gestión educativa eficiente cuando no conozco mi realidad. Entonces es importante hacer el diagnóstico porque voy a sistematizar la información de las situaciones, de los problemas de mi realidad educativa para poder actuar sobre ella. Es importante porque me permite prever situaciones futuras, es decir, si conozco la problemática, la realidad de mi escuela, entonces voy a actuar sobre ella para poder corregir, para resolver esa situación, ¿no es cierto? Entonces ya no voy a estar consecuentemente en el fracaso de algo, porque he corregido el problema. Es importante porque me permite conocer mejor a las personas que se benefician con la ejecución de nuestra planificación educativa. Es decir, qué tipo de alumno tengo, qué tipo de maestro tengo, qué tipo de padre de familia con el que cuento. Es padre de familia que contribuye, se compromete con la educación de sus hijos y se convierte en el apoyo. Pueda conocer a las personas que se van a beneficiar con la planificación educativa, con el planteamiento de mi visión de escuela que tengo. Es importante porque me permite tener claro, tener claro los objetivos en la planificación. Esto es lo importante, ¿no? Conocer la realidad me permite planificar. Y cuando yo planifico, empiezo a precisar mis objetivos, mis metas, mis logros. ¿De acuerdo? Y para eso es importante el diagnóstico porque me permite determinar qué recursos, qué metodologías, qué contenidos podemos utilizar para ejecutar esa planificación, para alcanzar mis objetivos en mi planificación. ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué metodologías? ¿Qué contenidos? ¿No? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. Es importante también porque me permite conocer, miren, conocer, comprender y reflexionar. Conozco lo que tengo, comprendo lo que tengo y reflexiono sobre lo que tengo. ¿Y qué es eso? Mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Entonces voy a poder conocer, comprender y reflexionar sobre ello. ¿Para qué sirve el diagnóstico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Para qué nos sirve? Para planificar, para ejecutar y evaluar acciones concretas en el proceso educativo. Claro. Si yo conozco mi realidad educativa, si yo conozco los problemas que tengo en mi escuela, si yo conozco mis potencialidades que tengo en la escuela, en las diferentes dimensiones, en los diferentes ejes, voy a poder planificar, voy a poder ejecutar y evaluar acciones que me van a permitir intervenir en el proceso educativo. Pero de acuerdo a la realidad, no lo que yo creo, sino de acuerdo a mi realidad, ¿no? Por eso hablamos de un proceso educativo que responde a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad de las necesidades, es decir, de las falencias que tengo, de los problemas que tengo. Y evidentemente a los intereses. Fundamentalmente recuerden que la educación, el centro de la educación, gira alrededor del interés del estudiante, de la necesidad del estudiante que es su aprendizaje, ¿no? Y que contribuyen a ello los docentes, la familia, el equipo directivo, la propia sociedad. Entonces, por eso sirve el diagnóstico, para poder planificar, ¿ya? Situaciones concretas que van a intervenir en el proceso educativo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tengo que hacer una planificación. Tengo que empezar a planificar mi proceso de intervención, mi proceso metodológico de realización del diagnóstico situacional o institucional en la escuela. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer?
voy a definir las categorías, las subcategorías, los ejes de análisis. ¿Qué hemos dicho que tenemos que tener en cuenta? Las dimensiones de la gestión educativa, es decir, la dimensión pedagógica, la dimensión institucional, la dimensión administrativa y la dimensión comunitaria. En esas partes, en esos aspectos de mi escuela voy a empezar a hacer el proceso de diagnóstico. Cuando ya tengo definido qué voy a diagnosticar, empiezo a seleccionar la fuente de información. Algunas fuentes van a ser directas, ¿no? Como el propio proceso educativo, como el propio desempeño docente, como el propio proceso administrativo dentro de la escuela. Algunas otras fuentes serán documentales, es decir, recurriré a los archivos, ¿no? Entonces voy a seleccionar qué tipo de fuentes de información voy a recurrir para conocer la realidad de mi escuela. Fuentes documentales, fuentes directas. Una vez que he definido qué fuente voy a usar, ¿no?, voy a empezar a seleccionar las técnicas e instrumentos para recabar información. Evidentemente, cuando hablo de técnicas, los más usados en nuestro sistema para hacer el diagnóstico tenemos pues la entrevista, la observación, la encuesta, ¿no?, entre otros. Y cada uno de ellos pues tiene instrumentos, ¿no?, que tengo que definir. Si voy a hacer mi fuente de información es documental, pues voy a utilizar la investigación documental. Para eso necesito una serie de fichas de análisis de documentos. En cuenta tengo la técnica y tengo el instrumento. Es decir, hay una relación directa entre técnica e instrumento de acuerdo al objeto de estudio. Entonces, ya tengo definido si voy a hacer la fuente documental. Pues bien, voy a empezar a elaborar mi ficha de análisis documental. ¿Qué quiero conocer? Entonces, empiezo a elaborar mi instrumento. Una vez elaborado el instrumento, voy a aplicar ese instrumento, es decir, voy a recolectar información, voy a procesar información. Una vez que he sistematizado la información que he recogido, a partir de los instrumentos que he elaborado, voy a analizar la información. ¿No es cierto? Ya tengo la información sistematizada. A partir de eso, empiezo a hacer la valoración de esa información, lo que me va a permitir llegar a conclusiones. Entonces, esas conclusiones me van a permitir en lo posterior tomar decisiones, cómo intervengo en mi realidad educativa para mejorar la educación. Entonces, definido esa situación, empiezo a planificar. ¿De acuerdo? Ya he definido los procesos que voy a utilizar en mi planificación. Empiezo entonces a elaborar mi plan de diagnóstico. ¿Qué queremos conocer en el ámbito pedagógico, en el ámbito comunitario, administrativo y organizativo de la institución educativa? Voy a definir mis objetivos de diagnóstico. Luego, ¿cómo vamos a organizar este proceso de recabar información? Entonces vamos a definir la envergadura, es decir, vamos a empezar a definir qué va a abarcar el estudio. Cuán grande es, cuán mediano, pequeño es el estudio. Es decir, va a abarcar muchos aspectos, tiene que ver un aspecto mucho más complejo de la escuela, de la institución educativa, ¿no? Entonces, a partir de la envergadura del estudio, evidentemente voy a empezar a señalar en mi plan de estudios qué técnicas voy a usar, ¿no es cierto? Ojo, hay que tener mucho cuidado con validar esos instrumentos, porque no se trata, que me parece, no recuerden. El instrumento tiene que obedecer al objeto de diagnóstico, a partir de la categoría de diagnóstico o el eje de análisis que voy a tener, ¿no? Voy a plantear también en plancito mis recursos que voy a utilizar, ¿no? Se va a tener a partir de recursos materiales y papel, ¿no?, para hacer las fichas, hasta presupuestal, porque va a tener que invertirse un dinero para ello. Entonces, empieza la planificación. Punto 1, los pasos, ¿no? ¿Quiénes se van a responsabilizar de recabar información? Si en mi escuela tengo un equipo directivo, de docente y administrativo, supongamos que son 30 personas, ¿los 30 van a responsabilizarse de buscar información o voy a empezar a nombrar comisiones? ¿Dónde y quiénes van a recabar la información? ¿Cuándo y cómo? ¿Dónde van a tabular? ¿Cómo van a analizar la información?
cuando elaboramos y entregamos el diagnóstico. Es decir, ¿se dan cuenta? Entonces empiezo a definir al principio los pasos, ¿no? ¿Quiénes recaban la información? ¿Dónde lo van a hacer y quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Dónde van a tabular los datos? ¿Dónde van a analizar la información? ¿Cuándo vamos a elaborar y entregar el diagnóstico? ¿No? Si es un equipo que va a diagnosticar, entonces evidentemente tiene que presentarlo a una reunión de toda la comunidad educativa para ver qué decisión se toma. Luego los pasos tenemos la recolección de la información. Ahí va a tener que ver mucho las personas que van a aplicar el diagnóstico o van a aplicar los instrumentos para recabar información, de su habilidad para poder investigar, ¿no? De su habilidad para poder recabar información a partir de los objetivos. Evidentemente debe ser personas que tengan mucha apertura, flexibilidad ante las opiniones de los demás, porque algunos evidentemente se van a resistir a brindarte información porque lo van a tomar como que el conocer la realidad afecta su forma de desarrollarse en la escuela. Muchos no queremos salir del confort en que nos encontramos, porque si vamos a cambiar me va a llevar a ver situaciones nuevas en las que no quiero participar, ¿no es cierto? También va a existir eso, por eso es que es un poquito comprensivo, tener apertura frente a la opinión de los demás, ¿no? Y evidentemente aplicar adecuadamente los instrumentos. Muy bien. Luego de recoger la información viene otro paso importante en el plan que hay que trabajar en este proceso, el procesamiento de la información. Hay que verificar la información recogida, clasificar y ordenar la información por aspectos, por categorías, por ejes de análisis. Luego, en una plenaria, analizar la información. Una vez que hemos analizado la información, vamos a tener el análisis de las fortalezas y debilidades de la institución educativa. ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos? Hay que jerarquizar y equiparar, es decir, aquellas fortalezas que son más determinantes que aquellas que son menos determinantes de su intervención en el proceso educativo, es decir, para la mejora del proceso educativo. Vamos a clasificar también los problemas, ¿no? Los principales, y determinar sus causas y consecuencias. Hoy en día el sistema educativo peruano, a través de un software que es para la elaboración y evaluación del PAT, ¿no? Hay el software para la elaboración del PAT y hay un software para la evaluación del PAT. Entonces ahí ya se empieza a analizar las causas y consecuencias, ¿no? Porque cuando hacemos el PAT nosotros ponemos ahí el 30% de estudiantes está en proceso de aprendizaje, es decir, en una situación irregular. Entonces hay que analizar por qué, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué podemos plantear para mejorar, ¿no? Entonces eso nos permite el diagnóstico. Luego el análisis de las fortalezas y debilidades, hacemos el análisis de las oportunidades y amenazas. Recuerdan que las fortalezas y debilidades tienen que ver con el interior de la escuela, y las oportunidades y amenazas tienen que ver con lo que está en la parte externa de la escuela. Luego hacemos un balance de posibilidades reales, analizar cada amenaza, cada debilidad, compensar con las oportunidades y fortalezas existentes, ¿no? Identificamos el problema, se identifican los problemas que queremos solucionar, tomando en cuenta que se debe distinguir por ser un componente de la realidad, tener solución, ser relevante con los objetivos de la institución. Porque vamos a encontrarnos con problemas, al hacer el diagnóstico vamos a encontrarnos con problemas que escapan a nuestra decisión, es decir, la escuela no puede resolver ese problema. Por ejemplo, la falta de trabajo. Es decir, si el estudiante en la escuela no es apoyado por los padres en la adquisición de cuestiones mínimas, por ejemplo, un cuaderno de trabajo, la lectura de una obra, si no es en forma física o virtual, ¿no? Que pueda bajar, si no tiene internet, etc. Esas cuestiones, por ejemplo, las podemos resolver aquellas que nos competen dentro de la escuela, pero hay algunos, como si no hay economía en la familia, tiene que ver porque no hay trabajo, no podemos nosotros darle trabajo, ¿no? O sea, por eso se dice acá, hay que distinguir eso, ¿no? Si es un componente de la realidad propio de la situación interna de la escuela o es externa. ¿Esta situación tiene solución?
y evidentemente tiene que ser relevante con los objetivos de la institución, porque no vamos a analizar una realidad, una problemática que no es muy, no determina directamente con el accionar de la escuela, ¿no? Sino es una situación ajena a la escuela. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, hasta aquí lo que es el diagnóstico institucional, que es un proceso muy importante en la gestión